don Ramón Jiménez Guajinoy, la señora Anatulia Ágreda. Ellos son dos personas que nacieron en Sibundoy, son de una familia indígena que se fue al campo con el papá de mi mamita, que era don Andrés Ágreda. Pertenecía a mi papá al pueblo indígena Camtra Pillá y mi mamita al pueblo Inga. Ya como que llevaban a mi hermana Teresa y a mi hermana Aura, que son de las mayores. Luego sigue mi hermano Efraín, mi hermano Alberto, luego yo, que soy la quinta de mis hermanos. Luego sigue mi hermana Verónica, mis dos hermanas gemelas, que son Edith y Lucía, y mi hermano Pablo, que es el más pequeño. Bueno, nosotros realmente allá, cuando vivimos en el campo, era una zona montañosa, muy montañosa. Y como decía, éramos 9 hermanos. Yo era la quinta. Soy la quinta. Nací en 1975. Resulta que allá ocurrió una avalancha. Tuvimos que salir así sin nada, ¿no? Pues porque como ocurrió la avalancha, entonces los ríos se crecieron, se llevó a mi tío, a don Jesús Ágreda. Y cuando ocurrió eso se llevó a toda la familia de mi tío, porque él tenía una casa grande y creció una quebradita y la agarró y la llevó mucho. Y eso ocurrió una noche oscura, allá no había electricidad, allá no había ni luz, ni agua potable, se cocinaba con leña y nos acompañábamos de unos mechones que eran de petróleo. Pues nada, llovió muchísimo, comenzó una tarde y llovió de esa tarde toda la noche, como hasta las 5 de la mañana. Luego que calmó la lluvia, mi papá fue a ver cómo estaba mi tío, que era también compadre de mi papá y mi mamá, y ya no estaba la casita. Entonces tuvimos que salir de, ¿cómo se dice eso?, de emergencia, porque igual se nos había llevado el terreno, las gallinas, el cultivo, o sea, todo, y el río mantenía, decían por allá, bravo, y pues nos tocó salir. Regresamos al pueblito cercano de Sibundoy, que era San Francisco. Nací en el 75 y yo tenía como 13 años, como en el 1988, por ahí sería. También en ese mismo tiempo, pues el ataque de las guerrillas y todo eso hacía que pues uno no estuviera tranquilo allá. El tiempo de la violencia ya por allá, porque estaba la guerrilla, el ejército, bajaban y unos atacaban a los campesinos indígenas allá y pues todo era complicado. Bueno, entonces volvimos a salir al pueblo, como dirían, con una mano adelante y otra atrás, limpios. Y llegamos al pueblo cercano, que era San Francisco. De ahí
Eso estuvimos como un mes, yo creo, allá con las ayudas que una entidad llamada la Cruz Roja nos ayudaba. Y pues entonces a buscar la familia que teníamos allá. Y nada, pues allá nos fuimos para donde una prima que se llama Ernestina Jiménez. Ella, gracias a Dios, era la sobrina de mi papá. Ahí nos quedamos un tiempo. En tiempos muy difíciles porque pues uno está arrimado. No era bonito. Mi prima, la hija de un hermano de mi papá. No, ella tenía solo un hijito y vivía sola, no tenía esposo. Bueno, nos quedamos ahí un tiempo. Luego mi mamita tenía una conocida que nos prestó una casa, doña Salvadora Guajibio y Oaxacanamejo, y no tengo claridad en la memoria, pero sí, una señora buena. Nos alquiló una casa y ahí pasamos a vivir. Nosotros salimos de allá y ya vivíamos ahí en esa casita alquilada. Y mis hermanos... ¿Quiénes viven en esa casa? Todos llegábamos ahí. Ajá. Pero de ahí todos empezamos a migrar. Efraín, Pablo, que éramos los grandes. Teresa y Aura ya se habían casado. Entonces ya no estaban con nosotros. Entonces era Efraín, Alberto, yo, Verónica, las gemelas, que son mis hermanas, Edith y Lucía, y mi hermano Pablito, que es el pequeño. Y entonces también mis hermanos fueron los primeros que conocieron a él, no sé si es el hijo o el yerno, creo que es el yerno de la señora Salvadora. Con este es el yerno. Ofrecían ir a trabajar al Tolima, al Huila, cogiendo café. Y ahí ellos salieron por allá a coger café. Se fueron. Y pues yo, como había empezado a trabajar de niñera desde que salí de allá, ella pensaba que yo era independiente. Ellos se fueron primero que yo. Tal vez por eso no me despedí de nadie tampoco. Porque mis hermanitas creo que también estaban en un internado. Mi hermano Pablito era pequeño. Verónica creo que iba a estudiar a la escuela, una que se llama Fray Bartolomé. Chiquitas, como unos 9. Ella estuvo también unos años y luego se volvió otra vez. Ella sí, todos hicieron una aventura y volvieron a Sibundoy. Yo no volví. Ya eso vendría siendo el 89. Sí, para esos años, los años difíciles de allá fueron los años 88, 89, 90, que yo me quedé por ahí. Yo pues ya tenía 13 añitos, entonces yo ya solo estuve un tiempo nomás ahí y luego ya como 14 años me fui a trabajar de niñera. Y cuidaba un par de gemelitos, esos los cuidé unos meses. En San Francisco era. Cuidé los gemelos, que era una niña y un niño. Bueno, ya me empecé a trabajar y ya empecé a vivir como más. Trabajaba de niñera yo allá en San Francisco. Luego pasó un tiempito y me fui para Orito. Eso ya vendría siendo el 90.
Ya tendría yo 15 años. Ese tiempo triste. Pues porque, bueno, nosotros salimos de allá y pues éramos todos pequeños, ¿no? Pues yo tenía 14, mi hermano Alberto como un 15 o algo, bueno, éramos dos grandecitos. De ahí seguía mi hermana Verónica, las gemelas y eso. Y yo quería estudiar, pero pues no se podía realmente porque mi mamita no le alcanzaba la plata y pues era triste porque no alcanzaba pues para estudiar todos, entonces por eso yo me fui a trabajar de niñera y pues me fui ya del rancho donde vivíamos todos. Ya ya no mantuve en la casa, sino que ya empecé a andar. Y ya me alejé de mi familia, ya pues, triste. Pero pues no había más, entonces eso era lo que tocaba hacer para sobrevivir. Bueno, y ya fui a trabajar ahorita ese tiempo. Volví otra vez a Sibundoy porque fue allá donde mi mamita consiguió esa casita alquilada y allá se quedaron a vivir mis hermanas las más pequeñas. Pensaba que yo iba a poder estudiar, iba a ser doctora. Igual me gusta harto esas cosas de la medicina, tanto que trabajo con esos doctores, ¿no? Y me gusta saber y ellos me cuentan y me dicen, mire, este medicamento es para tal cosa y este es para no sé qué y con este controla y ya pues yo ya hasta me sé hartas cosas de medicamentos que sé para qué sirven. Porque cuando yo vivía allá en la vereda, habían las brigadas de salud. Y yo veía pues cómo se podía prestar un buen servicio a las personas, ¿no? Entonces iba el odontólogo, iba el de medicina general, iba una señora que era como enfermera y que las vacunas y que revisaban los niños, revisaban los abuelitos, a las mujeres que estaban embarazadas, a los niños los dientes, a todo el mundo. Y me parecía bonito poder ayudar. Entonces yo pensaba que bueno hubiera sido yo también haber podido estudiar y haber podido servir. Y pues nada, porque apenas terminé la primaria cuando estuve allá en el campo y ya cuando quise venir a estudiar acá, pues, así un doy, ¿no? Que a mi mamita no le alcanzaba, si había para un lápiz, para uno, no había para el otro. Y pues no, estudiar así no era bonito. Cuando pasó lo de la avalancha fue que la familia de nosotros se abrió. Cada uno agarró para donde pudo. Eso me da tristeza. Mi familia se descompuso toda por la avalancha, por la violencia, por todo. Pero bueno, sí, yo sí soñé, ¿verdad? Con estudiar y eso. Y en ese mismo tiempo de mi adolescencia, de toda esa juventud que tenía, con mi hermano Alberto, ya que en paz descanse, como se dice,
pensábamos que era muy difícil tener hartos hijos. Entonces, ahí hablábamos y decíamos, cuando seamos grandes, vamos a tener poquitos hijos para poderles que estudien y que se preparen y pues tengan como una vida mejor. Y sí, yo pues así lo hice. Por eso tengo solo 2 hijas. Tengo a mi María Fernanda y a mi Adriana del Pilar, solo a las 2. Y pues ahí van. Ahorita me fui sola. En el pueblo hay una señora que decía que necesitaba una niña para que le cuidara a los 2 niños. Era una profesora. Y ¿cómo se llamaban? ¿Ves que no me acuerdo? Pues como ves, yo era chiquita todavía. Y unos amiguitos que me hice eran conocidos de la señora con la que fui a cuidarle a los niños. Orito, caliente. Eso ya en ese tiempo era bien selvático. Todo, selva. No había así. Ahora dice que hay cultivos de hartas. Aparte de esa cosa que dicen que hay, ¿cómo se llama? La coca y eso. Cultivos de plátano, yuca. Un nuevo producto que ahora llevan no sé de dónde lo habrán sacado, pero uno que se llama sachainche. En Norito duré como casi un año porque luego volví a Sibundoy y fui a la casa de la hermana de Juan. ¿Y a qué? Ella era enfermera. Y el esposo era policía. Tenían una hija, 2 hijos, 3 hijos pequeños. Y entonces necesitaban una niña para que los cuidara. Y allí fue que conocí al Juan, que era el hermano de ella, de Ana. Dice que trabajé y tenía... Pues la verdad sí, trabajé de niñera ahí. Con una enfermera. Con otra vez. Como niñera otra vez. Yo, ¿verdad? ¿Por qué trabajé solo de niñera? Tan chiquita yo, qué pecado. Después de que ya cuidé esos niños en Sibundoy, en el 1991 pasó una señora por esa vía que te digo que tenía el rancho, la señora Salvadora, preguntando, y ahí allá no se golpeaba, ya se gritaba buenas tardes, buenos días. Esa era una tardecita. Y yo estaba preciso en la casita de mi mamita. Entonces preguntó que si de pronto conocía a alguien o que si yo estaría interesada en irme de Sibundoy a Fusagasugá a cuidar a un niño. Y me dijo, piénselo, yo voy hacia abajo y ahorita paso y me tiene razón. Ella era de Sibundoy también. Y yo me quedé pensando y yo pensaba en que allá que hacía, pues no, o sea, como que no se podía trabajar y como le digo, no teníamos nada. Y me pensé ese rato y cuando pasó, otra vez de para arriba, yo le dije a mi mamita, ya me voy. La mamita dijo, con el dolor de mi alma, dice, pues vaya, mija, si ve que va a estar mejor y pues que va a poder trabajar. Vaya, mija. Sí, pues es que la verdad yo hartas cosas he tratado como de olvidar porque como ves, me da tristeza. Y prefiero como que, no recordar.
Bueno, me vine de allá, ese tiempo fue que me vine con esta señora. Y es que esa forma de yo irme de la casa no fue como programada, de decir, o sea, si me aparece me voy, no, o sea, apareció así de la nada, aquí ya, agarré, me fui, de todo, de allá, ya abandoné, me fui en un carrito, porque yo me fui en carretera. Como recuerdo ese tiempo, ese viaje, como lo recuerdo largo, larguísimo. Eso viajé una noche y un día prácticamente, porque viajamos por el lado de la Panamericana. Entonces era larguísimo el viaje. Yo llegué al otro día, un sol así grande, bonito. En esa casa ya había un viejito y un bebé de un mes. De un mes. Un bebecito, una cosita de nada. Ay, no. Gracias a Dios yo no puedo hablar mal de la gente. Me recibieron bien, me presentaron al niño que yo iba a cuidar. Era un bebecito de un mes. Había nacido en mayo de 1992. Yo llegué en junio de 1992. Él al comienzo, yo hacía que él pues supiera que era su mamita, ¿no? Y le decía, espérate, que viene su mamita. Cuando era bebito, no, él era tranquilo. Yo era la que lo cuidaba, lo bañaba, lo organizaba. Cuando ya pudo ir al jardín, yo lo llevaba al jardín, yo lo recogía. Y siempre le hablaba a la mamá. Lo sacaba al parque, le hacía sus compotas. Y por la noche hacía que no lo hacía dormir harto en el día para que en la noche estuviera despierto. Para que cuando llegara la mamita, él pudiera compartir un rato. Okay. Entonces, él no se confundía. Es que mira que, como te digo, hay cosas que yo no sé por qué no quiero recordar. Entonces como que se me ha como borrado. Pero vivíamos allá en esos tiempos. En los fines de semana nos íbamos para Fusagasugá y ella me dejaba allá con Camilo. Luego otra vez veníamos, luego otra vez nos llevaba. Y así vivíamos. Igual yo no tenía a nadie. Entonces, ¿para dónde me llevaran? O sea, no me arriesgaba ni siquiera a ir a misa sola. Y eso que yo era bien católica, según mi mamá. ¿Recuerdas que yo te contaba que era de las legionarias de María? Cuando vivíamos en el Titango, porque allá todos los domingos salíamos había como un culto que se hacía y entonces todos los domingos había una capilla y allá nos reuníamos. Y la señora de él era la que dirigía lo de las legionarias de María. Y mi mamita pues me llevaba a mí. En ese tiempo yo vivía muy pegada a mi mamita. Entonces mi mamita iba a trabajar a la chagra, a recoger el frijol. Yo me pedía irme con mi mamita.
que mi mamita iba a sembrar un colino de barbacoa, tumaqueño, yo me iba con mi mamita. Y eso íbamos por allá y regresamos ya entre la oscuridad, entre esos caminos. ¿Luego a dónde iban a sembrar, mami? Porque nosotros teníamos un ranchito allá en el Titango, que eso era el Titango, se llamaba La Vereda, pero vivíamos al otro lado del río Playón. Y allá mi babito tenía el rancho y también tenía pues la chagra. Entonces era el otro, bien hacia arriba, frijol, barbacoano, tumaqueño, arracacha, maíz, coles, lulo. Y mamita siempre, ella aparte que cocinaba en la casa y eso, también iba a sembrar. Y trabajaba por allí ayudándole a mi abuelita, que ya tenía obreros, entonces mi mamita le ayudaba con lo de la comida y eso. Pero cuando estaba en la casa iban a sembrar. Y a mí me gustaba ir a sembrar cuando me llevaba. No, eso es mucha historia. También cuando mis hermanitas, las gemelas, fueron pequeñitas, nosotros, mi hermano, el Alberto y yo, eran los que las cuidábamos. Y pues uno la verdad no tuvo así como son de la niñez que llaman de jugar y eso, ¿no? Nosotros que ni estar jugando, tocaba cuidar las gemelas. Nosotros el tiempo que jugábamos era cuando la madrina, ellas tenían una madrina y se las llevaba. Durmiendo. No, todavía no. Es que no, estoy pensando. Esos tiempos de infancia, de niñez, de juego, era cuando un adulto estaba pues como de responsable. Ajá, sí, la madrina de mis hermanas, doña Imelda, se las llevaba y las tenía también por allá. Entonces ahí era que mi hermano y yo nos íbamos que a cortar leña, que a hacer casas en los árboles, que a hacer carreteras. Y por ahí así la pasábamos fregando. Pero la mayoría del tiempo nosotros pasamos cuidando a mis hermanas y mi hermanito el Pablo, que eran los pequeñitos. Ajá, sí, mis aventuras, yo creo, todas mis aventuras así de niña loca fueron con mi hermano el Alberto. No tenía a mi hermano Alberto, estaba solita. Ajá. Entonces yo vivía con miedo y me daba miedo todo. Entonces yo no salía a nada. ¿Y qué era ese todo al que le tenía miedo? Pues ir a la calle, perderme, porque pues era un pueblo, una ciudad que yo no conocía. Y ya luego de eso pues... ¿Pero alguna vez ellos te prohibieron salir o algo así? No. No era que yo no salía y salía, siempre que salía con la hija del señor Cuis, que era la señorita Inés, o con María Nelsi. Luego ya yo iba a mercar. Ya cuando Camilo estaba más grandecito, se quedaba con el abuelito. Yo iba a comprar carne, comprar verduras. Pero así, muy juiciosa, no me iba para ningún lado. El tiempo cuando yo me desperté y ya como que, o sea, tenía que hacerlo sí o sí, fue cuando ya fui mamá. Ya fue que, pues imagínate ya uno ser mamá es algo grande. Saber que alguien depende de uno y que del bienestar que uno les dé es que ellos van a estar bien. Entonces ya me tocaba sacar, dijo mi mamá, sacar fuerzas para sacarme a mí misma y a mis hijas adelante. Cuando estaba pequeña mi hermana Matilde me levantaba a las 3 de la mañana para que la acompañara porque allá en el campo siempre las mujeres eran las que madrugaban a hacer de comer.
para el papá, para los hermanos. Entonces ella me levantaba que para que la acompañara. Entonces yo acompañándola ahí, pelaba frijol, miraba cómo prendía el fogón, como la leña, ¿no? Y ahí así aprendimos. O yo aprendí así, viendo, ¿ah? Y viendo a mi mamita cuando preparaba unas sopitas de maíz tierno. Eso sí era rico. Cuando ya, que te digo que sembrábamos maíz y eso, cuando cosechábamos maíz tierno, mamita nos ponía de donar el choclo. Y las mazorcas las asábamos así en el fogón también. Y comíamos maíz mientras ella hacía la sopa. Ella molía el maíz junto con cebolla. Y alistaba la olla. Ya le había echado frijol, coles, barbacoa, sidras. Y ella al final le echaba ese maízito. Revuelva. 5 minutos, 10 minutos, ya estaba para comer. Rico. ¿Qué más contar de toda esa vida larga?